Buenos días, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, Semana Mundial de la Lactancia Materna. Se conmemoró la semana anterior. ¿Qué balance podemos entregarle a los oyentes, a los colombianos? ¿Cómo están las cosas en ese sentido? Bueno, las cosas en ese sentido están todavía con tareas por completar. Sí, la lactancia materna es una práctica que viene en proceso de recuperación. Llevamos más o menos unas 2 o 3 décadas desde que la Organización Mundial de la Salud lanzó la estrategia para recuperar la práctica de la lactancia materna, una práctica que se había perdido, ¿no? Ujú. Entre las mujeres en nuestro medio. Doctor, se hablan muchas cosas en torno a este tema y muchos mitos y algunas cosas que, bueno, pueda que correspondan a la realidad, otras no. Por ejemplo, que debe darse leche, bueno, lactancia materna a los 2 años, hasta los 2 años. Algunas mujeres dicen que no. Realmente, ¿qué hay de cierto y qué hay de falso en toda la información relacionada con la lactancia materna? Bueno, mira, para apoyarnos y tratar de que la comunidad tenga una información lo más cierta posible, lo más veraz posible, vamos a apoyarnos en las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son un esfuerzo que el país viene haciendo, bien importante, un esfuerzo de un tamaño bastante considerable, por reunir información científica, por reunir la experiencia de expertos en el tema y por reunir las preferencias de los pacientes, Ujú. para desarrollar recomendaciones que les sirvan tanto a los profesionales como a los pacientes a la hora de tomar decisiones. Muy bien, esas Tomando guías que este punto, contienen, justamente. exacto, entonces mira, las guías de práctica clínica, que es como se llaman estas, son guías que permiten orientar a los profesionales y a los pacientes a la hora de tomar decisiones sobre algunas condiciones en particular, en temas de salud. Hay una primera serie de guías de práctica clínica que comprende alrededor de unas 25 guías de práctica clínica, entre las cuales están incluidas las guías de embarazo, parto y puerperio, las guías de recién nacido prematuro, las guías de recién nacido sano, las guías de enfermedad diarreica aguda, y todas ellas orientadas a brindar una información científica muy actualizada y verificada, una información en la que usted pueda confiar plenamente. ¿Sí? Estas guías, ustedes pueden acceder al contenido de estas guías a través de la página del IES, www.iets.org.co. Pueden acceder a ellas también a través de la página del Ministerio de Salud, gpc.minsalud.gov.co, ¿sí? Que son las siglas de guías de práctica clínica, Ujú. y también a través de la página de uno de los grupos desarrolladores, que fue una alianza de universidades, que es la Alianza CINETS. Cualquiera de esas tres fuentes de consulta pueden ustedes utilizar para acceder a los, eh, a los documentos de la guía de práctica clínica. Muy bien, doctor. Especifiquemos En un poco relación con la también. duración, Eso entonces, voy a que era la decir, la pregunta, duración. ¿cierto? Ujú. Entonces, ese es como el punto de partida de la información, de tal manera que cualquiera de ustedes puede consultar los contenidos de esas guías. En cuanto a la duración, realmente hay un criterio de una duración mínima. Lo que se recomienda es que la lactancia materna debería durar mínimo 6 meses. La duración se recomienda que puede durar hasta un año, pero perfectamente puede ir hasta los 2 años. No hay ningún O sea, inconveniente con mínimo eso, 6, ¿cierto? máximo 2. Máximo. Ujú. Pues realmente no es un máximo, porque realmente la decisión del amamantamiento es una decisión que es personal, ¿cierto? Es una Ujú. decisión personal, es una decisión de afecto, es una decisión de responsabilidad, de asegurar la parte alimentaria. Es decir, una madre que decide amamantar, él está asegurando la alimentación a su hijo de manera exclusiva los primeros 6 meses, y con eso quita la incertidumbre de que pueda no tener disponibilidad de alimento. Va a tener disponibilidad de alimento suficiente durante los primeros 6 meses. Ya hasta qué punto quiere llevar la madre la lactancia es una decisión personal. Recomendaciones desde el punto de vista de la evidencia, hombre, por lo menos que fuera un año de duración. Pero perfectamente una madre podría decidir amamantar hasta los 2 años sin que eso sea ningún problema, ¿no? De acuerdo, doctor. Esas, digamos, recomendaciones, esas guías se realizaron basadas en la evidencia científica. Hablemos un poco del proceso de elaboración Sí. para elaborarlas. ¿Quién las sugirió? ¿La Organización Mundial de la Salud o cómo llegaron a No, mira, realizarlas? no, el país tomó la decisión de desarrollar guías de práctica clínica. Ha sido una tendencia en el mundo, sobre todo en Europa, ¿sí? Una tendencia que después se trasladó por Canadá, por Inglaterra, y es en vista de que hay ciertas situaciones, ciertas condiciones de salud que generan mucha incertidumbre, ¿sí? En donde las personas tienen más de una alternativa para tomar decisiones, y en donde usted en un momento determinado puede estarse preguntando, hombre, ¿qué será lo mejor en relación con esta situación de salud que yo tengo? O el profesional puede tener más de una alternativa.
La idea es que para tratar de asistir y acompañar a los pacientes y a los profesionales en la toma de esas decisiones y que no sean decisiones tomadas, digamos, por mala información o sencillamente por tradiciones equivocadas, etcétera, se construyen las guías de práctica clínica. Entonces, las guías de práctica clínica reúnen, primero que todo, el ministerio decidió que para darle carácter de independencia y transparencia las desarrollara la academia. Entonces, los grupos desarrolladores de las guías de práctica clínica generalmente están ubicados en universidades del país, en grandes universidades del país. ¿Sí? Por ejemplo, la alianza CINES que le mencionaba inicialmente es una alianza conformada por la Universidad de Antioquia, por la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional. ¿Sí? Bueno, doctor Javier, usted hablaba ahorita de que alrededor de los 6 meses, un año para dejar de dar la lactancia materna. ¿Qué riesgo corre un bebé en caso de ingerir con biberón en este tiempo? Bueno, lo que se recomienda en este momento, la evidencia que hay consolidada y consignada en las guías es tratar de evitar al máximo el uso de biberones en la alimentación de los bebés. La idea es una madre debería ser interrogada sobre su decisión de amamantar o no desde el momento del control prenatal, es decir, durante el embarazo y antes del nacimiento del niño. A la mujer se le debería, a la familia realmente se le debería preguntar cuál es su posición o su decisión en relación con la lactancia. Si esta familia decide que sí, debería recibir consejería, debería recibir talleres, información y asesoría sobre cómo iniciar y sostener el proceso de lactancia materna. Es el primer momento. Sobre todo porque, como les decía inicialmente, cuando me preguntaste por digamos, el balance general, esta es una práctica que viene recuperándose. ¿Sí? O sea, hay una generación, la que nos antecedió a nosotros, que el nivel o la frecuencia del amamantamiento fue muy poca. ¿Y eso Es por esta qué? generación. ¿Se debe términos culturales o de pronto alguna causa establecida? No, varios factores, ¿cierto? Primero, el ingreso de las mujeres a la vida laboral hizo que este tipo de prácticas se fuera abandonando un poco. Esto fue por los años 60, 70 más o menos. Y unas campañas muy intensas de consumo de fórmulas lácteas, ¿no? Y de biberones, ¿cierto? Entonces eso se convirtió como en el estándar y digamos el objetivo, el ideal era que las madres lo que tenían en su mente en relación con los ideales era la fórmula o el tarrito de fórmula y el biberón, ¿cierto? La idea es después de los 80, entonces empezó a recuperarse la práctica de amamantar a los niños de manera natural. ¿Sí? Entonces, en algunas oportunidades puede que la madre, aunque tome la decisión en el momento del embarazo y del parto, no vaya a encontrar en la familia alguien que le oriente, que le dé indicaciones sobre cómo hacerlo bien. Aunque es un hecho instintivo que una madre amamante a su hijo, pues requiere alguna técnica. Y como requiere alguna técnica, si alguien no sabe resolverle esas dificultades pequeñas, eso puede dificultar el inicio y la permanencia de la lactancia materna. Entonces, después de que la madre o la familia reporta que desea amamantar a este bebé, debería recibir consejería por parte de los profesionales durante el control prenatal, debería hacerlo en el momento del parto. Un profesional debería acompañar a esta familia y decirles, vea, la lactancia materna tiene esta técnica básica, revisar que efectivamente la madre esté amamantando de manera exitosa, que no tenga algún tipo de dificultad o de inconveniente, y evitar la oferta de cualquier otro tipo de alimento que no sea la lactancia materna. Ni agua, ni biberón, ni agua con azúcar, ni nada de esas cosas que habitualmente existen en la mitología de las familias. Claro que sí, pues él es el doctor Javier Contreras, el subdirector de producción de guías de práctica clínica del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, y nos habla esta mañana, bueno, de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y de otros temas relacionados con la pediatría a las 9:19. Muy bien, doctor, destaquemos un poco también las ventajas del amamantamiento y lo que usted decía, lo establecido es como, o lo recomendado más bien es como 6 meses. Destaquemos un poco también eso no solo para la mamá, sino también para el recién nacido. Claro, mira, las ventajas en términos de salud son muchas y para ambos, ¿no? Tanto para la madre, para la mujer que decide amamantar, va a tener ventajas. Hay evidencia de que las mujeres que amamantan tienen una mayor frecuencia de cáncer del seno que las mujeres que no lo hacen. Hay una menor frecuencia de diabetes, hay una menor frecuencia de obesidad después del embarazo y el parto. Para el niño son indudables, o sea, definitivamente el alimento diseñado en la naturaleza para alimentar a un recién nacido humano, pues es la leche de la mamá. ¿Sí? Pero hay evidencia de que cuando un niño recibe lactancia materna se enferma con mucha menos frecuencia, sufre menos enfermedades diarreicas, casi que es tan potente
para prevenir la enfermedad diarreica, como la vacuna que estamos utilizando en el PAI en este momento, ¿sí? Que sufre muchas menos infecciones respiratorias, que sufre muchos menos problemas de alergias, tanto respiratorias como digestivas. El crecimiento de los niños amamantados es mucho mejor que el del niño que no se amamanta, ¿sí? Pero además, no solamente porque es un excelente alimento, sino porque se enferman menos. Entonces, al enfermarse menos, no tienen que sacrificar su crecimiento por estarse defendiendo de una infección o una enfermedad. Ahora bien, ¿cuándo no se debe ya amamantar? ¿En qué momento se debe decir hasta aquí está bien y ya los alimentos, digamos, tradicionales, por llamarlo de alguna manera, se deben empezar a suministrar? Bueno, la suspensión como suspensión, realmente la lactancia materna tiene muy pocas contraindicaciones, ¿cierto? Entre las pocas contraindicaciones podemos decir hay algunas infecciones que puede sufrir la madre que harían pensar que es mejor, es recomendable no amamantar. Entre ellas la infección por el virus de la inmunodeficiencia, la infección del VIH, ¿sí? Las infecciones por varicela, por sarampión, por parotiditis, eventualmente tuberculosis, ¿sí? Podrían ser situaciones en las cuales uno pensaría que sería recomendable que la madre no amamantara. En cuanto a enfermedades, en cuanto a medicamentos, hay muy pocos medicamentos que realmente están contraindicados, entre ellos algunos medicamentos que se utilizan para el tratamiento de enfermedades mentales, ¿sí? En general los medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer, ¿sí? Incluyendo la radioterapia, los radioisótopos, estos medicamentos contra el cáncer, serían una contraindicación para la lactancia. Pero por ejemplo, una madre puede tomar perfectamente antigripales, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, con precaución, pero no hay ninguna indicación para suspenderlo porque muchas familias y muchas madres deciden suspender la lactancia porque tienen un resfriado y tienen que tomarse un antigripal, o porque tienen una infección urinaria y tienen que tomarse un antibiótico, o una infección en piel y tienen que tomar un antibiótico. La mayoría de esos medicamentos del uso cotidiano no son una contraindicación para continuar con la lactancia materna y no hay ninguna justificación para que una madre suspenda el amamantamiento por estar tomando un medicamento de estos de uso cotidiano. Doctor, en este momento me surge una duda hablando de estas cosas que pueden, de estos tipos de medicamentos que pueden ingerir las madres. También surge la duda de qué tipo de alimentación deberían tener mientras están en el periodo de lactancia. Realmente, David, no, las mujeres no necesitan ningún tipo de alimentación especial, ni hacer abstención de alimentos, ni introducir ningún tipo de alimento para favorecer o proteger la lactancia materna. La madre debería continuar con sus hábitos de alimentación normales, los que le son culturalmente cotidianos a ella, ¿cierto? La alimentación cotidiana que ella, con su cultura, con sus ingresos y con sus costumbres, habitualmente consume. No hay ninguna... Hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Que si hay cierto tipo de alimentos que pueden afectar la calidad de la leche materna, pero realmente no hay evidencia de que eso sea cierto. Igual también hay mitos en relación a que haya cierto tipo de alimentos que puedan favorecer la producción de leche, pero tampoco hay evidencia de que eso realmente ocurra. Hay anécdotas, ¿no? Que a mí me sirve la agüita de esto, que a mí me cayó mal cuando comí cebolla, pero son más anécdotas personales que realmente evidencia científica. Entonces la madre no debería cambiar su patrón de alimentación. Si hay cosas obvias, por ejemplo, como el consumo de cigarrillo y de alcohol, pues que no debería hacerlo mientras esté amamantando, ¿cierto? Pero eso es... ¿Y qué hacer, por ejemplo, doctor, cuando las mamás pues tienen su hijo, pero desafortunadamente no producen leche y no hay otra posibilidad sino con, digamos, un suplemento a través de la leche de tarro, bueno, ese tipo de cosas? ¿Hay qué se debe hacer cuando definitivamente por algún motivo Mira, no pasa esto? en términos generales, digamos que las mujeres están diseñadas por naturaleza para amamantar. O sea que las situaciones en las cuales por naturaleza o por dificultades congénitas o de formación corporal es imposible la lactancia materna son muy raras, son realmente excepcionales. La mayoría de las veces las dificultades con la lactancia materna tienen que ver con estas dificultades en la técnica que yo les comentaba, ¿sí? Entonces si la madre de pronto tiene dificultades con la técnica va a experimentar dolor cuando el niño succiona y ese dolor la inhibe y ella entonces va a evitar el amamantamiento por el dolor o por las fisuras en los pezones o por la mastitis. Pero todas esas tienen que ver con dificultades en la técnica. Lo que debería hacerse en ese caso es preguntarle a una madre que está amamantando si tiene ese tipo de dificultades y si las tiene, ayudarle a corregir la técnica porque normalmente en 48 a 72 horas el problema va a estar resuelto, ¿sí? Hay otras situaciones, por ejemplo, una complicación posparto, una complicación quirúrgica, una cesárea, el dolor posoperatorio, ¿cierto? O una enfermedad de la madre, como las que comentábamos ahora, que puedan, digamos, impedir una lactancia exitosa. En ese caso, digamos,
Más que hacer una recomendación en cuanto al tipo de alimento que debería recibir, es más una recomendación en cuanto a lo que no debería recibir. Ningún niño menor de 6 meses o menor de un año debería ser alimentado con leche entera de vaca, de ningún tipo. ¿Sí? Ni líquida, ni deshidratada, ni en polvo, ni nada de esas cosas por el estilo, porque puede ser muy nocivo para la salud del niño. Para eso hay productos en el mercado, que digamos lo que llamamos nosotros los sucedáneos de la lactancia materna, que son derivados de la leche materna que se han modificado para que no sean tan dañinos al organismo del bebé y que en algún momento lleguen, digamos, a cubrir ese problema que se presentó de que la lactancia materna no fue efectiva y exitosa. ¿Sí? Pero la idea es que ese debería ser la mínima proporción, ¿no? Ahora bien, doctor, el tema de la alimentación no solamente creo que se relaciona cuando la mamá ya ha tenido su hijo, sino en el embarazo. Supongo que debe haber como una relación entre el momento de la gestación y el nacimiento. ¿Cuál es esa indicación en cuanto a la alimentación y el estilo de vida que debe llevar la mamá embarazada para, digamos, prepararse el momento de la lactancia? Realmente como que necesiten algún tipo de alimentación específica o algo por el Ujú. estilo, no. Realmente lo que necesita una familia que decide amamantar es información. Es información, información y mucho acompañamiento. Es decir, incluso en el control prenatal, no solamente la mujer en embarazo debería recibir la información sobre cómo favorecer la lactancia materna, sino su compañero y su familia o el entorno social que acompaña a esta mujer, para que ella se sienta respaldada. ¿Sí? Ujú. Porque en algunas oportunidades de pronto tenemos un mensaje de doble moral, y es que si vemos que una mujer en público desnuda su seno para amamantar a su bebé, todo el mundo como que se frunce. Entonces hablamos de promover la lactancia materna, pero nos fruncimos si una Ujú. mujer decide amamantar en público a su bebé. Ese es el tipo de cosas, ¿cierto? Una vez que tomemos la decisión de que realmente la lactancia materna debería ser digamos, el tipo ideal de alimentación que debe recibir un bebé, pues todos debemos estar alineados con eso. ¿Sí? No solamente ella y el bebé, sino el compañero, Sí, sí, sí. los compañeros de trabajo, la familia y todas las personas que Su rodeamos a círculo esta persona. más inmediato. Exacto. Para que ella se sienta acogida y respaldada con la decisión de haber amamantado. Muy bien, pues a las 9:37 minutos hablamos con doctor Contreras, quien nos explica un poco también en qué consiste ese tema. Ya seguimos con otras informaciones al aire. La labor diaria que ustedes adelantan allí en el instituto. Iván, mira, la función primordial del Instituto de Evaluaciones Tecnológicas en Salud es desarrollar evidencia científica para la toma de decisiones, sobre todo la construcción de políticas en salud en el país. Ujú. Es una apuesta grande la que le está haciendo el Estado colombiano a cambiar el paradigma de la forma de construir políticas para el sector salud. ¿Sí? Y es tratar de hacerlo no, hacerlas sobre la base de evidencia científica. A partir de ese elemento ustedes, digamos que promueven un cambio y justamente esa era como mi siguiente inquietud. Ha habido pues una cantidad de información relacionada con la reforma de la salud. Para algunos puede ser positiva, para otros no tanto, pero como subdirector del instituto, ¿hacia dónde va la salud, doctor? ¿Cuál es de pronto su visionamiento, su mirada en el corto plazo? Por ejemplo, en Colombia, ¿vamos bien, vamos mal? ¿O qué diagnóstico podemos hacer? No, Iván, realmente ese es un tema pues en el que no cae mi experticia, Ujú. ¿cierto? En cuanto al modelo de salud, no. Y Pero yo sí, en términos generales, como para... sí, no, yo te diría que no, no, realmente me abstendría de responder porque no es el punto en el que está mi Ujú. experticia fuerte. Lo que sí te puedo decir es que desarrollar políticas sobre la base de evidencia científica, es decir, construir un método para evidencia científica que le permita a un tomador de decisión, ¿sí? Tratar no, desarrollar la mejor política posible, no solamente con la evidencia científica, sino con la aceptabilidad de las personas que van a recibir este tipo de política, el costo que va a tener para el sistema, es una estrategia que es válida en cualquier modelo de salud. ¿Sí? Ujú. Independiente de la estructura que tenga el modelo de salud, de quién lo financie, si financia por impuestos, si es un modelo estatal completo, si es un modelo con aportes o combinación de Estado y particulares, etcétera. Independiente de cuál sea el modelo, la estrategia de reunir evidencia, de reunir las preferencias de las personas que van a recibir la política y de hacer el análisis económico de cuáles van a ser las implicaciones de esa política, vale para cualquier modelo, ¿cierto? Entonces nosotros realmente lo que le apostamos es a eso, ¿cierto? A que independiente de la estructura que tenga el modelo de salud o el sistema de salud, las decisiones se tomen sobre la base de evidencia científica, que consideren las preferencias de los pacientes y que consideren el aspecto económico. Es decir, cuando tú tomas una decisión de introducir X o Y
dispositivo o medicamento, ¿eso qué impacto tiene? Primero sobre la salud de las personas y segundo, ¿qué costo tiene para todos nosotros? Porque finalmente pues el sistema en este modelo lo sostenemos todos, ¿cierto? Y algo bien importante, doctor, es la tecnología que, digamos, ha permitido generar esa transformación social en diferentes aspectos, no solamente en la salud, sino en la economía, en la academia. Y digamos que sí ha habido un avance significativo en el desarrollo de tecnología colombiana que permita un poco mejorar, digamos, las condiciones de salud de los habitantes de este país. Sí ha habido como un avance en términos de desarrollo de nuevas tecnologías, las universidades sí aportan, o en términos de tecnología en salud, cómo están las cosas. Claro, de hecho, si nos referimos, por ejemplo, pues realmente en desarrollo de medicamentos, nosotros no somos un país pues, que lleve la vanguardia en desarrollo de medicamentos, pero sí somos un país que lleva vanguardia, por ejemplo, en el desarrollo de este tipo de estrategias. ¿Sí? De hecho, el IETS se ha constituido en un referente para América Latina y para Centroamérica de una agencia que produce evidencia científica para toma de decisiones políticas en salud. ¿Sí? Y hay, digamos, procesos de acercamiento para asesorar al gobierno del Perú, al Instituto Nacional del Perú, hay procesos de acercamiento para asesorar al gobierno de Costa Rica, y en que el resto de América Latina somos referenciados como una agencia sólida, técnicamente, transparente, ¿cierto? Y creíble, o sea, creíble en los productos que acompaña, que supervisa y que desarrolla. Actualmente, ¿qué tipo de proyectos se encuentran en curso en el instituto? Hay por lo menos 4 áreas en las cuales el Instituto de Evaluaciones Tecnológicas tiene, 4 o 5 áreas en las cuales tiene su énfasis. Primero, digamos, el debut del Instituto de Evaluaciones Tecnológicas fue el de la guía de práctica clínica, la supervisión de la etapa final de edición y estandarización de la primera generación de guías de práctica clínica y el acompañamiento técnico de las otras 20 guías aproximadamente que se están desarrollando, ¿cierto? Para un total más o menos de unas 45 guías que estarían disponibles a finales del año pasado, mediados finales del año pasado. Ese es un primer ejemplo, guías de práctica clínica que, como les decía, van dirigidas a poder brindarle información de muy buena calidad para tomar decisiones tanto a los profesionales como a los pacientes, pero el sistema de salud también puede utilizar las recomendaciones de esas guías para actualizar el plan de beneficios que ofrece el sistema. ¿Sí? Y es que si en una guía, por ejemplo, como la enfermedad diarreica aguda, resulta que la evidencia, el trabajo de los expertos científicos que estudiaron el desarrollo de la guía recomienda que, por ejemplo, el uso del cine es tal vez la mejor alternativa que pueden tener los niños con diarrea en el país y en el mundo para disminuir la mortalidad por diarrea y acortar el tiempo de enfermedad, pues obviamente si ese medicamento no está dentro del plan de beneficios, el sistema utiliza esa recomendación para decir, hombre, si eso está bueno y esa es la evidencia científica y está puesta, ¿cierto? Y es creíble y es veraz, pues actualicemos e introduzcamos esa intervención dentro del plan de beneficios. ¿Sí? Ese es un aspecto. El otro aspecto es, puede que no dependa de una guía de práctica clínica con una condición X o Y, diabetes, embarazo, recién nacido. Puede que haya la solicitud, por ejemplo, de que hay un dispositivo o un medicamento que se introduce al país. El INVIMA, después de desarrollar su aprobación y después de un ejercicio de priorización, se deciden cuáles de esas tecnologías deberían ser sometidas a estudio, y eso también lo hace el instituto. Somete esas tecnologías a estudio, reúne también toda la información científica, hace consenso de expertos sobre las indicaciones, los pros, los contras, los beneficios, hace evaluación económica de la introducción de esa tecnología y le genera un informe al sistema de salud con el cual el ministerio puede tomar la decisión. Hombre, eso realmente es muy bueno, ¿cierto? Tiene pocos efectos secundarios y es bastante costo efectivo. Es decir, lo que se invierta comprando esa tecnología se va a convertir en beneficio para la población, ¿o no? Definitivamente no, eso, la eficacia no es una eficacia que esté demostrada, los riesgos pueden ser muy altos y si decidiéramos comprarla, realmente el beneficio que vamos a obtener con esa compra es muy precario. Ese es el tipo. Hay otros dos escenarios y es, una vez que se construyen las guías, es la implantación y diseminación de las guías, es decir, cómo hacer que estas guías le lleguen a la gente. Cómo hacerlas accesibles. Que el profesional, que el paciente, que el periodista pueda tener acceso a ellos y Todos. consultarlas fácilmente y entendibles, exactamente. De acuerdo. Todo, ¿cierto? Y los procesos de deliberación y participación, que es como concertar a todos los actores de interés en un tema en particular, ¿cierto? Elaborar procesos de consenso para construir consensos entre actores de interés en relación a un aspecto en particular, por ejemplo, el consumo de bebidas azucaradas.
¿sí? O el consumo de alimentos, lo que nosotros llamamos de alimentos chatarra, pues en la población infantil, o la publicidad dirigida al consumo de este tipo de alimentos. Estas cosas que requieren consenso de muchos actores, también hay unas metodologías desarrolladas para lograr ese tipo de consensos. Muy bien. Y la parte de comunicación, que es precisamente por la vía de esa actividad de comunicación del instituto que estoy yo hoy aquí acompañándonos. Y nos acompañó justamente el doctor Javier Contreras, médico pediatra y epidemiólogo clínico. Él es el subdirector de producción de guías de práctica clínica del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Gracias por acompañarnos e indicarnos esta información. Iván, a doctor. ustedes por la invitación, muchas gracias. A usted y a David, muy amable soy yo. Sí, señores, y con la asistencia técnica de François Castro, en las redes sociales David Moreno, y quien los acompaña, Iván Hernández, en Compromiso Colombia. Mañana a las 9 de la mañana, más noticias de responsabilidad social.